El incremento de la población de Inglaterra comenzó a acelerarse en 1750. Desde el principio de la Revolución Industrial de 1750 a 1801, el aumento fue de 2,5 millones. El porcentaje de incremento era 4 veces superior al del periodo precedente. Así pues, el rápido aumento de la población es una consecuencia directa de la revolución industrial. 3.2. Crecimiento de las grandes ciudades. Simultáneamente al proceso del incremento de la población se produjo otro fenómeno, el cambio de su estructura profesional. A fines del siglo XVII vivían en el campo las 4/5 partes de la población del país. En la década del 70 del siglo XVIII, la población urbana y la rural se nivelaron numéricamente. En 1811 quedaban en el campo no más del 35% de los habitantes, el 33% en 1821 y el 28% en 1831. Más adelante, el proceso de despoblación del campo se intensificó. En cambio, la población urbana creció muy deprisa, porque las ciudades se convertían en centros de la gran industria. En 1740, la población de Birmingham era de 25.000 personas, en 1801 de 73.000, es decir, se triplicó en la segunda mitad del siglo XVIII. Mayor fue el incremento de Manchester, que el primer tercio del siglo XVIII era una aldea grande y rica, con 9.000 a 10.000 habitantes. En 1777 contaba ya 20.000 habitantes, 50.000 en 1790 y 95.000 en 1800. Así pues, en 50 años la población de la ciudad se cuadriplicó. En 1726 había en Manchester solo una fábrica. 15 años más tarde contaba con más de 50 fábricas de hilados de algodón, la mayor parte de ellas con máquinas de vapor. En su derredor se alzaban las barriadas obreras, construidas apresuradamente, sumamente estrechas para la población que en ellas habitaba. Las calles y callejones húmedos y ennegrecidos por el humo eran un vivero de enfermedades y epidemias. En contraste, en el centro de la ciudad surgieron calles anchas, con grandes edificios de mampostería y tiendas lujosas. En las afueras se construyeron elegantes villas circundadas de jardines, donde vivía la nueva aristocracia, la nueva clase de los ricos, a quienes el pueblo inglés llamaba lores de algodón. En el siglo XIX, las ciudades inglesas procedían gran impresión a los extranjeros. Federico Engels, quien visitó por primera vez Inglaterra hacia 1840, hace esta descripción de Londres. No conozco nada más imponente que la vista del Támesis. Cuando uno se acerca desde el mar al puente de Londres, estas masas de edificios, los astilleros de ambas orillas del río y en particular del lado de Woolwich, los incontables barcos a lo largo de ambas riberas, que embarazan cada vez más el cauce y dejan por último un angosto espacio en su mitad, por el que pasan constantemente cientos de vapores. Todo ello es tan majestuoso y grandioso que no puede uno salir de su estupefacción, y te admira de la grandeza de Inglaterra antes de pisar la tierra inglesa. No obstante, prosigue, ¿cuánto costó crear todas estas maravillas de la civilización? Muy pronto se cerciora uno de que los londinenses tuvieron que sacrificar los mejores rasgos de la naturaleza humana por el derecho a vivir en la capital comercial del mundo. Cientos de millares de personas, representantes de todas las clases y de todas las capas, se agolpan en la calle, pasan apresuradas las unas por delante de las otras, como si no hubiese nada de común entre ellas, como si no tuviesen nada que ver. A todo observador
le choca la cruel diferencia, el insensible aislamiento de cada persona, que persigue exclusivamente sus intereses particulares. Ello es tanto más repelente y ofensivo por el hecho de que toda esa gente se concentra en un espacio reducido. De aquí dimana la guerra de todos contra todos. Cada uno mira al otro tan solo como objeto de utilización. El más fuerte pisotea al más débil. Un puñado de fuertes, es decir, de los capitalistas, se lo apropia todo, mientras que a la masa de los débiles, es decir, los pobres, apenas si les queda para vivir. Todo cuanto se podía observar en Londres era plenamente aplicable a Manchester, Birmingham, Leeds, a todas las grandes ciudades. En todas partes la bárbara indiferencia, el egoísmo implacable de los unos y el sufrimiento y la miseria indescriptible de los otros. Por doquier la guerra social, la casa de cada uno en estado de sitio. En todas partes el despojo mutuo al amparo de la ley. Como quiera que el arma principalísima en esta guerra es el capital, en otras palabras, el dominio directo o indirecto sobre los medios de vida y los medios de producción. Es completamente natural que todas las calamidades de semejante situación recaigan sobre el pobre. 3.3. La catastrófica situación de los trabajadores. En medio de la abundancia, el lujo y la riqueza, creados por el trabajo del pobre, la situación de éste se volvió catastrófica. He aquí algunos hechos que se refieren a los tiempos en que la revolución industrial ha alcanzado su cima, o por lo menos el desarrollo máximo. En Stockport, un tribunal declaró culpables a unos padres de haber envenenado a 3 hijos. En el proceso, los padres alegaron que no habían hallado otro medio de lograr recursos para comprar pan para sus hijos hambrientos que quedaban vivos, que el de percibir de la sociedad de entierros 3 libras y 8 chelines por cada una de las criaturas muertas. Esto ocurrió en 1841 y el caso no fue único. Por ejemplo, en Liverpool fue ahorcada Betty Jules de Boston por la misma causa, envenenó a 3 hijos propios y a 2 hijastros. Una pobre viuda irlandesa de Edimburgo requirió durante mucho tiempo ayuda para sí y para sus 3 hijos, sin resultado. En todas partes recibió negativas. Las fuerzas abandonaron a la desdicha mujer, que contrajo el tifus y falleció. La enfermedad contagió a toda la calle y murieron 17 personas. El doctor Allison, quien relata esta historia, pregunta: ¿acaso no se debió socorrer a esta mujer en aras de la economía? Enfermó de tifus y produjo la muerte de 17 personas. Los ricos no solo carecen de compasión, sino que están persuadidos de que hay demasiados pobres en la tierra. Que mueran no solo 17, sino millares de personas. Las ruidosas vistosas calles de las grandes urbes se hallan muy cerca de los tuburios en que vive la clase obrera de Inglaterra. Son los edificios más repugnantes en los peores lugares de la ciudad. Por lo general, en ellos las calles están sin pavimentar, sucias, llenas de hoyos y cubiertas de basura. La construcción irregular y desordenada impide la ventilación y, como allí vive mucha gente en un espacio reducido, el aire se mantiene viciado incluso en el mejor tiempo. Algunos funcionarios ingleses, que estaban obligados por su cargo, en casos especiales, a visitar tales viviendas proletarias, nos hicieron su descripción. He aquí algunos ejemplos. El 14 de noviembre de 1843,
apareció en los periódicos la descripción de la vivienda de la difunta Anna Goldwyn. En la pequeña habitación no había lecho, ni ropa de cama, ni mueble alguno. La difunta yacía con su hijo en un montón de plumas que se habían pegado a su cuerpo semidesnudo, ni manta ni sábanas. Las plumas se habían adherido al cadáver, que no pudo ser investigado hasta que se lo limpió. Entonces el médico lo halló sumamente extenuado. El 15 de marzo de 1844 comparecieron ante un juez instructor de Londres dos muchachos que, atormentados por el hambre, habían sustraído de una tienda una pierna de ternera, medio cruda, y la habían devorado. Cuando el policía se presentó en casa de la madre de los muchachos detenidos, la encontró con 6 hijos, apretujados en un angosto desván sin ningún mueble. En el hogar no había ni huella de lumbre y en un rincón se hallaba un montón de harapos que servía de lecho a toda la familia. La desgraciada mujer contó al juez que el año anterior se había visto obligada a vender la cama para comprar alimentos. Había tenido que dejar las sábanas en la tienda en prenda por los comestibles comprados. En fin, lo había vendido todo para procurar pan a la familia. 3.4. Los ingleses ricos y la burguesía industrial. Además de los pobres, en las nuevas ciudades vivían rodeados de lujo y riquezas los representantes de la burguesía industrial, de reciente formación. La miseria y la riqueza existían mucho antes del comienzo de la revolución industrial. En el siglo XVIII, el primer lugar entre los ricos lo ocupaban los propietarios rurales, dueños de tierras eclesiásticas o seculares. Esta capa de opulentos, la más numerosa, gozaba de una influencia política predominante en el país. Sus representantes componían la mayoría del parlamento. Entre ellos se reclutaban los ministros, los generales y los altos funcionarios. La política del gobierno se subordinaba preferentemente a sus intereses. La potencia económica de esta capa, fortalecida por privilegios seculares, era también muy considerable. Tras de los magnates rurales iban los banqueros, los cambistas y los arrendatarios. Esta categoría de gentes carecía por lo general de bienes inmuebles. Su riqueza era el dinero. Los representantes de esta capa eran de preferencia enérgicos, emprendedores, estrechamente ligados al gobierno, del que con frecuencia eran acreedores. El tercer grupo de los ricos lo componían los mercaderes, los comerciantes, asociados a menudo en compañías y que habían acumulado grandes capitales. Los más ricos de entre ellos constituían la verdadera aristocracia de las ciudades comerciales. Esta gente fue tomada gradualmente en sus manos el control de la industria, pero lo que más les interesaba no era la producción, sino el cambio. En calidad de mercaderes consideraban que su función era comprar y revender. Los terratenientes, los financieros, poseedores de dinero y los comerciantes eran las 3 categorías de ricos antes del comienzo de la revolución industrial. Había otra categoría de ricos, los dueños de las grandes manufacturas, eran los propietarios de las instalaciones de los locales industriales, organizaban el trabajo, dirigían la producción, pero era una excepción, no existía una capa numerosa de dueños de manufacturas. El antiguo empresario se representaba en el taller a las 6 de la mañana. Desayunaba con sopa de avena y se ponía a trabajar con los operarios y los aprendices. Su género de vida y a veces su situación material casi no se diferenciaban de las de los obreros. Miles de pequeños productores independientes eran al mismo tiempo lo uno y lo otro. Dueños por su situación independiente y obreros por su ocupación y su género de vida.